11:31. Hace unos días la compañía Oleoductos de Crudos Pesados retomó el transporte de petróleo luego de 11 días de paralización. Según un comunicado de la compañía, ya fue reparada la rotura del oleoducto registrado el 28 de enero en el sector de Piedrafina, en la provincia de Napo. El transporte de petróleo se retomó luego de estos días de paralización. La compañía privada operadora del oleoducto culminó, dice, los trabajos de remediación en el ducto y reinició las operaciones. No obstante, así, los problemas ambientales continúan, son un largo proceso de reparación y por eso nos acompaña Ángel Sánchez, sacerdote o misionero del Vicariato de Aguarico, para hablar sobre el impacto que este derrame, o los sucesivos derrames desde el año pasado, durante este mes, estos pocos meses del 2022, han ocurrido en la Amazonía ecuatoriana y han provocado consecuencias muy graves a las comunidades afectadas. ¿Cómo está, Ángel? Buenas tardes, bienvenido, le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión de Radio Pichincha. ¿Han podido ya medir el impacto ambiental que se está visualizando ya en estos días conforme han transcurrido estos días de reparación de tuberías, que se ha retomado el transporte del petróleo por parte de la empresa OCP? ¿Han terminado las labores de remediación, dicen ellos? ¿Es así? ¿Cómo están las comunidades afectadas? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación para dar a conocer a la ciudadanía desde el territorio lo que está aconteciendo. Aunque la compañía OSP ha manifestado que efectivamente ya ha culminado las tareas de remediación, sin embargo, la realidad en las comunidades es muy distinta. Es evidente, porque no es de ahora, lo hemos vivido ya desde hace casi 2 años con el derrame anterior, que el problema de la remediación, como tú decías, a largo plazo no puede reducirse solamente a unos 2, 3 días o a una semana, 2 semanas, sino que realmente es un proceso largo. Por lo tanto, desde las comunidades, desde las personas que estamos acá, que acompañamos a las comunidades, definitivamente decimos que el proceso de remediación no está culminado y que obviamente falta mucho en ese tema. Ahora, según información de la empresa, estas acciones de remediación y de reparación, compensación social, incluso se desarrollan de acuerdo con un plan aprobado por las autoridades y con todos los controles del Estado. Además, se ha contratado a 3 empresas especializadas que trabajan con más de 790 personas en territorio y maquinaria especializada para superar el percance. Si la empresa está realizando estas reparaciones o estas labores de remediación, para ser más precisos, con un plan aprobado por las autoridades, ¿ustedes han podido verificar que este plan en realidad cumpla con lo que la autoridad le ha pedido a la empresa? ¿Han tenido contacto con las autoridades del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía? En ese sentido, yo creo que lo más cercano que nosotros hemos tenido es el diálogo con las comunidades afectadas. Obviamente que desde los medios de comunicación, pues, y aprovechando los medios de comunicación, a veces se ha informado. Por ejemplo, en el diario El Comercio, el 3 de febrero, se informó que la compañía ha entregado agua y alimentos, lo cual no es verdad. Se entregó agua, 6 botellas de agua de 3 litros cada botella a cada familia. Hace más de 8 días ya que se hizo esa entrega para familias que tienen de 10 a 12, 15 miembros. Entonces, eso de ninguna manera puede ser un proceso de compensación. En el tema de remediación, efectivamente, están 3 compañías en el trabajo del río. Por lo tanto, ahí se ve que hay una contradicción, porque dicen que ya culminaron con la tarea de remediación. Entonces, ¿por qué las compañías siguen trabajando? Lo que dicen es que, Ángel, lo que dicen es que terminaron con las labores de reparación del ducto. Obviamente las labores de remediación son de largo plazo, eso no puede darse de un día para el otro, y sin embargo, pese a que se den en el largo plazo, muy posiblemente la zona afectada no logre ser recuperada en su totalidad. El impacto ambiental es muy grande. El impacto ambiental es muy grande, como te manifesté anteriormente, lo hemos vivido desde hace 2 años con el anterior derrame del 7 de abril del 2020. Las comunidades apenas estaban empezando nuevamente a hacer uso de
del agua y de la pesca, pues son comunidades ribereñas, y entonces vuelve nuevamente este derrame, y eso quiere decir que nuevamente demorará unos 2 o 3 años para que empiece nuevamente a regenerarse la vida en el río. Entonces es un proceso efectivamente largo, es un proceso largo. No vemos como salidas inmediatas porque el contacto con las comunidades, con los dirigentes de las comunidades, no se ha dado por parte de las autoridades y de parte de los responsables de las compañías. Entonces, obviamente que es un proceso largo, un procedimiento. Esperamos que efectivamente esta vez sí se asuma la responsabilidad y se logre concretar esa remediación y esas compensaciones. Porque ustedes aseguran que este derrame era previsible, que no se han tomado las medidas del caso para evitar que algo que ocurrió en el 2020 se produzca nuevamente. Esta advertencia, que no solamente es de parte nuestra, sino de muchos colectivos, incluso geólogos, antropólogos, incluso se advertía meses antes al derrame del 2020, ya se advertía que una cosa así podía suceder. Cuando ocurrió el 2 de febrero, si mal no recuerdo, la pérdida, la desaparición de la cascada San Rafael, entonces encendieron las voces de alarma y ya se advertía. Otro problema muy grande y que no ha sido lo suficientemente visibilizado ha sido la erosión regresiva. Es un problema que las comunidades vienen sufriendo desde esos años. Entonces es cuestión de sumar, ¿no es cierto? Es cuestión de sumar, es cuestión de que si la erosión seguía su proceso, seguía avanzando, era lógico que en cualquier momento una situación de estas iba a ocurrir. Entonces era como se dice por ahí, era la crónica de una muerte anunciada. Realmente esto se veía y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad porque esto se veía desde muchos espacios de la sociedad. ¿Cuántas comunidades están siendo afectadas por estos derrames desde el año 2020 y los últimos registrados en estos meses? Calculamos más o menos unas 105 comunidades, de ellas, sobre todo las que están en la cabecera del río, las que están en el transcurso del río Coca. Hay algunas comunidades que pertenecen a la provincia del Napo, otras que pertenecen a la provincia de Sucumbíos, pero solamente los que pertenecen a la provincia de Orellana, de las que yo puedo dar testimonio, entre comunidades indígenas y unas 2 o 3 comunidades mestizas, son unas 20 a 25 comunidades. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de estas comunidades? Porque tengo entendido, usted nos acaba de decir que les dieron botellas de agua, pero que no alcanza o no abastece a la cantidad de personas que necesitan de líquido vital. ¿El agua está contaminada al momento? Efectivamente, el agua en el río Coca está contaminada, ha estado contaminada todo este tiempo. Por eso vuelvo a insistir en ese tema de que en estos 2 años es verdad que durante el proceso de remediación se entregan botellitas de agua, pero cuando la compañía oficialmente dice que ha terminado el proceso de remediación, se olvidan nuevamente la asistencia a las comunidades. En este momento estamos en la misma situación. Entonces, las necesidades más urgentes obviamente es el tema de la provisión de agua, y aquí hago un llamado a las autoridades seccionales, a las autoridades nacionales, porque si es un tema de nunca acabar, las comunidades no pueden estar sometidas al uso del agua del río, sino que ya era tiempo de que las autoridades seccionales, provinciales, hubiesen dotado del agua potable a las comunidades justamente para prevenir esta situación. Otro tema es el tema de alimentos. Obviamente las comunidades viven del río, necesitan el río no solamente para los alimentos, es su hábitat, su espacio, digámoslo así, natural. Las personas necesitan del río para sus necesidades personales. Entonces el tema de alimentos, el tema de la remediación del ambiente, de tener un ambiente sano, es urgente. El tema de la atención médica, que no puede limitarse a una visita de un día del médico a la comunidad, sino que tiene que ser un acompañamiento permanente, porque las consecuencias del derrame, de la toxicidad, es un tema a largo plazo. Entonces yo creo que esas necesidades tienen que tenerse en cuenta, aparte de la información oportuna, de la información transparente a la que tienen derecho las comunidades.
¿Ha habido algún contacto con las autoridades? Usted señalaba que ya no llega la ayuda a las comunidades, al menos en las que usted tiene conocimiento. Estoy hablando, por ejemplo, de la comuna de Domingo Playa y San José del Río Coca. Usted dice que no ha llegado el apoyo ni de las autoridades ni de la empresa responsable. ¿Esto sucede solo en estas dos únicas comunas o esto pasa en la generalidad de las comunas de las que usted puede dar testimonio? Esto pasa en lo que tú manifiestas en las comunas que estamos acompañando en la zona de Orellana. Ayer estuve en la comuna de Sardinas, solamente les entregaron, como mencioné anteriormente, hace más de 8 días los 24 litros de agua. Los alimentos no han llegado, la atención no ha llegado en la comunidad de San Pablo, en la comunidad de Guataraco, las ayudas no han llegado, la asistencia no ha llegado. Ha llegado un médico de la empresa OSP un día a visitar la comunidad, pero se queda ahí, ¿no? Se queda solamente en ese dato. Entonces, esa es la situación que se está viendo en las comunidades. Generalmente no hay la asistencia eficaz, oportuna para las comunidades. ¿Y han podido conversar con las autoridades o no hay por allí algún funcionario, sea del Ministerio del Ambiente, sea del Ministerio de Energía, que los visite, que pueda constatar las falencias por las que ustedes están atravesando? Los funcionarios, según información de las comunidades, han arribado, pero no dan de alguna manera respuestas, no dan respuesta a las solicitudes de las comunidades. O sea, yo creo que en este momento las comunidades, los funcionarios saben de lo que las comunidades están padeciendo, tienen que saberlo porque la información, y esto hay que agradecerle también a las comunidades, la información gracias a las comunidades, por las comunidades es que la sociedad se enteró del nuevo derrame, entonces las comunidades saben, no se necesita ser demasiado o tener mucha información para saber lo que puede producir un derrame por mínimo que sea. Entonces las autoridades saben y yo creo que ahí es donde está faltando un poco de preocupación en relación a las comunidades. Ahora, usted decía que estas comunidades viven de lo que logran pescar en el río, utilizan la mayoría el agua de estos ríos que al momento está contaminada. ¿Cómo se las arreglan entonces para el día a día si no están recibiendo la ayuda oportuna ni de la empresa que provocó este derrame o de la empresa que administra el oleoducto de crudos pesados, ni de las autoridades? ¿Cómo se las arreglan para atender las necesidades y las carencias que están enfrentando en este momento? En el derrame de hace 2 años, la empresa entregó unas cisternas, ¿no es cierto? Una cisternita, no puedo especificar en este momento de qué, pero no es muy grande, la he visto con mis propios ojos, y afortunadamente estos días tuvimos un poco de lluvia. Entonces las comunidades en este momento se abastecen del agua lluvia para poder un poco solventar sus necesidades. Hay alguno que otro caño, alguno que otro estero, alguno que otra vertiente de agua, pero realmente quedan, debemos entender que son comunidades indígenas y que son distantes, pero las comunidades tienen que, a veces los niños sobre todo, son los que tienen que trasladarse a buscar el agua para poder atender sus necesidades. Si bien son comunidades que están distantes, como usted lo señala, Ángel, ¿cuántas personas, al menos de estas comunidades que usted tiene, con las que usted tiene vínculo, las que usted visita, cuántas personas están afectadas? Estamos hablando, sí, estamos hablando más o menos de unas 1000 familias. Debemos entender que estas familias son familias extensas, no son familias de 2 o 3 miembros, son familias extensas. Entonces es difícil en este momento tener un dato exacto, pero lo que sí podemos decir es que son alrededor de 1000 familias, teniendo en cuenta que son 2 centros poblados grandes, la parroquia de Guayusa y la parroquia San Sebastián del Río Coca, que son, por el hecho de ser parroquias, ya concentran un número significativo de población, y aparte de eso comunidades que también son comunidades grandes. Entonces estaríamos hablando más o menos de un total de unas 1000, quizá un poco más, de familias. ¿Van a enviar una delegación a la capital de la República? ¿Van a ejercer algún tipo de acción para llamar la atención de las autoridades para que les llegue la ayuda del caso? Sé que a través de la FECUNAE, la organización que agrupa a las comunidades quichuas de aquí de la provincia de Orellana, se está mirando la posibilidad de efectivamente dirigirse a las autoridades
y como Iglesia de Aguarico estamos también mirando y conversando para poder un poquito dirigirnos a las autoridades y que atiendan las necesidades de las comunidades. Mientras tanto, la ciudadanía, ¿cómo les puede ayudar? Bueno, igualmente, justamente la Fundación Alejandro Lavaca, junto con el vicariato y la sociedad, estamos organizando de pronto una colecta de víveres de agua, ¿no es cierto?, que ya oportunamente se comunicará. Yo de pronto a través de ustedes haré llegar los datos para si es que hay personas que quieran ayudar. Sabemos de organizaciones desde Quito que están queriendo ayudar con agua o con ayudas. Les estaremos informando para ver cómo se puede ayudar a estas comunidades. Le queremos agradecer a Ángel Sánchez, sacerdote misionero del Vicariato de Aguarico, que nos ha contado las penosas circunstancias por las que están atravesando las comunidades que se han visto afectadas por estos sucesivos derrames de petróleo, tanto del OCP como del SOTE en la Amazonía ecuatoriana. Muchísimas gracias, Ángel. A ustedes, feliz tarde, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. 12:48 en Punto Noticias, segunda emisión. Enseguida continuamos con más.